Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y especulación en el mundo del entretenimiento, y que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Han estado trabajando juntos en producciones que han conquistado corazones en todo el mundo, pero el título de nuestro vídeo de hoy, Burak Özçivit revela lo impensable de Neslihan Atagül, sinceridad total, nos promete una mirada más allá de las cámaras, a un nivel de franqueza que quizás no esperábamos. Así que prepárense para una conversación interesante, llena de detalles que seguro les harán pensar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. La verdad es que cuando vemos a nuestros actores favoritos en la pantalla, solemos admirar su talento, su carisma, pero a menudo desconocemos los entresijos de su vida personal y profesional. Hoy vamos a desgranar qué es lo que Burak Özçivit ha revelado sobre su colega y amiga, Neslihan Atagül, y por qué se califica como sinceridad total. Entendemos que a veces en el fragor de las entrevistas y los rodajes, pueden surgir declaraciones que toman por sorpresa, ya sea por su honestidad cruda o por el contexto en el que se dan. Y en este caso parece que Burak ha abierto una puerta a una perspectiva sobre Neslihan que va más allá de lo que habitualmente vemos. Hablaremos de las posibles interpretaciones de estas declaraciones. ¿Se trata de elogios sinceros y profundos? ¿Quizás una anécdota reveladora que muestra un lado diferente de Neslihan? ¿O tal vez algo que pone en relieve la fortaleza y la autenticidad de la actriz? Lo importante es analizar estas palabras en su contexto y entender qué es lo que hace que sean consideradas impensables y de sinceridad total. Vamos a intentar desmitificar esto juntos, explorando las diferentes facetas de esta noticia. Por otro lado, es crucial recordar que en el mundo de la fama, las palabras a menudo se sacan de contexto o se magnifican. Nuestra intención hoy es ofrecerles una visión equilibrada, basada en la información disponible, y fomentar un debate respetuoso sobre lo que implica ser una figura pública y cómo se maneja la exposición. Así que quédense con nosotros porque esto se pone interesante. Pasemos ahora a lo que Burak Özçivit ha dicho, o se le ha atribuido, sobre Neslihan Atagül, y que ha provocado esta reacción de sinceridad total. A menudo cuando dos actores comparten una química tan palpable en pantalla como la que han tenido Burak y Neslihan en proyectos como Kara Sevda, el público tiende a imaginar una relación fuera de cámaras que va más allá de la amistad o la camaradería profesional. Sin embargo, lo que ha salido a la luz en esta ocasión parece ser algo diferente, algo que va al grano de la personalidad y el carácter de Neslihan sin filtros. Podríamos estar hablando de declaraciones sobre su profesionalismo, su ética de trabajo, o incluso de su resiliencia ante las presiones de la industria. En muchas ocasiones, Burak ha elogiado públicamente la dedicación de Neslihan, su disciplina y su capacidad para sumergirse en personajes complejos. Pero lo impensable sugiere que estas declaraciones podrían ser más profundas, quizás tocando aspectos de su vida privada que ella suele mantener con discreción, o revelando una perspectiva única de Burak sobre su fuerza interior o su forma de afrontar desafíos. Imaginen, por ejemplo, que Burak ha hablado sobre cómo Neslihan maneja las críticas, o cómo se ha recuperado de momentos difíciles en su carrera. La sinceridad total podría referirse a que no ha edulcorado la realidad, sino que ha presentado a Neslihan como una persona real, con sus virtudes y quizás con las dificultades que todos enfrentamos. Esto es lo que hace que estas declaraciones sean dignas de análisis. No se trata de un simple comentario superficial, sino de una apreciación que parece nacer de una experiencia compartida y de una observación profunda. Otro ángulo a considerar es si estas revelaciones tienen que ver con la evolución de Neslihan como actriz o como persona. Quizás Burak ha notado un cambio significativo en ella, una madurez o una nueva perspectiva que le ha impresionado particularmente. La sinceridad total implicaría que él no ha dudado en compartir estas observaciones, incluso si fueran sorprendentes o si desafiaran las percepciones preexistentes de algunos. También es posible que estas declaraciones aborden la relación profesional entre ellos. ¿Ha sido Burak sincero sobre los retos que enfrentaron al dar vida a sus personajes, o sobre cómo se apoyaron mutuamente durante los rodajes? La sinceridad total podría significar que ha compartido detalles íntimos de su colaboración, aspectos que el público no suele conocer y que revelan la profundidad de su conexión profesional. Es importante destacar que este tipo de declaraciones, cuando vienen de compañeros de profesión con los que se ha compartido tanto tiempo y tanta intensidad, suelen tener un peso especial.
Burak y Neslihan han sido una pareja icónica en la televisión turca, y la conexión que mostraron en pantalla resonó con millones de espectadores. Por lo tanto, cualquier comentario sincero de Burak sobre Neslihan, especialmente si se refiere a su carácter o a su forma de ser fuera de los focos, tiene el potencial de ser muy revelador. Analizando el término impensable, podemos inferir que lo revelado por Burak podría ser algo que no esperábamos escuchar. Tal vez se trata de una cualidad de Neslihan que no se aprecia fácilmente desde fuera, o de una vulnerabilidad que ella maneja con discreción. La sinceridad total sugiere que Burak no se guardó nada, que habló con el corazón en la mano, ofreciendo una visión auténtica y sin adornos de su colega. Podríamos estar hablando de su fortaleza ante la adversidad, su perseverancia, o incluso de su sentido del humor en momentos de alta presión. Las grandes estrellas a menudo tienen que proyectar una imagen de perfección, y cuando alguien cercano revela aspectos más humanos y reales, puede ser tanto edificante como sorprendente. Además, es fascinante pensar en cómo estas declaraciones pueden afectar la percepción pública de Neslihan. Si Burak ha resaltado cualidades como la humildad, la empatía, o una inteligencia emocional poco común, esto podría añadir nuevas capas a la admiración que ya sienten por ella. La sinceridad total en este contexto sería un regalo para sus seguidores, una oportunidad de conocerla un poco mejor, a través de los ojos de alguien que ha trabajado codo con ella. No podemos olvidar que la industria del entretenimiento turco, al igual que muchas otras, puede ser un entorno exigente. Para una actriz joven y talentosa como Neslihan, el camino hacia el éxito puede estar lleno de obstáculos. Si Burak ha hablado sobre cómo ella ha superado estos desafíos con gracia y determinación, esto sería un testimonio poderoso de su carácter. La sinceridad total aquí significaría que no ha minimizado las dificultades, sino que ha aplaudido su capacidad para afrontarlas. También es relevante considerar si estas declaraciones pudieran ser un tipo de reconocimiento a su evolución profesional. Quizás Burak ha sido testigo de primera mano de cómo Neslihan ha crecido como actriz, experimentando y asumiendo roles cada vez más desafiantes. Si ha revelado cómo ella aborda la preparación de sus personajes, o cómo se sumerge en la psicología de los mismos, esto sería de gran interés para los cinéfilos y admiradores de su trabajo. En resumen, las declaraciones de Burak Ozcevic sobre Neslihan Atagul, calificadas como lo impensable y de sinceridad total, apuntan a una revelación que va más allá de los elogios habituales. Sugieren una mirada honesta y profunda al carácter, la fortaleza, la profesionalidad o quizás las vulnerabilidades de Neslihan, vistas a través de los ojos de un colega y amigo cercano. Es esta autenticidad, esta falta de filtros, lo que ha capturado la atención y ha generado el interés que vemos hoy. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones de las revelaciones de Burak Ozcevic sobre Neslihan Atagul, adentrándonos en lo que podría significar esa sinceridad total, y por qué se considera impensable. Hemos visto que estas declaraciones van más allá de los elogios superficiales, ofreciendo una mirada honesta y profunda al carácter de Neslihan, ya sea a través de su profesionalismo, su resiliencia, o su evolución personal y artística. Esperamos haberles proporcionado una perspectiva interesante y reflexiva sobre este tema. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué les ha parecido la idea de que Burak revele algo impensable de Neslihan? ¿Creen que estas declaraciones refuerzan la imagen que tienen de ella, o los han sorprendido? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios, nos encanta leer sus puntos de vista y generar un diálogo constructivo. Y para aquellos que han disfrutado de esta conversación y no quieren perderse ninguna de nuestras próximas entregas, les animamos encarecidamente a que le den a ese botón de me gusta si el vídeo les ha resultado interesante, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también podrían disfrutar de este contenido, y por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.